Entonces, muchachos, les informo que la videollamada está siendo grabada a partir de este momento para que por favor lo tengan en cuenta. Vamos a empezar a la explicación de la guía número 3 de matemáticas de grado séptimo. Bien, entonces la temática de esta guía es la multiplicación y la división de los números enteros. En la guía anterior, en la guía número 2, hablamos de la suma y la resta de los números enteros. Pero ahorita vamos a hablar entonces de la multiplicación y la división de los números enteros, que básicamente siguen las mismas reglas, ¿sí? La suma y la resta siguen unas reglas y la multiplicación y división siguen otras reglas. Acuérdense que los números enteros es porque ahora hay unos números que son negativos, ¿cierto? Y esos números negativos nos pueden representar deudas, ¿sí? Niveles por debajo del mar, niveles por debajo del piso, por ejemplo, de una casa o de un edificio, ¿sí? Generalmente por el nivel en el que uno entra a un edificio, pues se llama como el nivel cero porque es el nivel de la calle. Pero algunos edificios que son altos en la ciudad tienen algunos sótanos, ¿sí? O pisos por debajo. Entonces esos niveles se representan con números negativos, ¿sí? Como -3 o -6, que está por debajo del suelo. De hecho, no sé si los chicos que están acá en la videollamada saben dónde vivo yo. ¿Sí saben dónde vivo yo? ¿Ninguno? No, ¿Idea? al lado de la fama. Al lado de la fama, ¿cierto? Donde don Leopoldo. No sé cuántos han venido ahí donde don Leopoldo Mieles y han visto que ahí cuando uno entra a la tienda, ¿cierto? Que debajo ellos viven debajo, ¿cierto? Entonces, ese nivel de la tienda se llamaría como el nivel cero. Y debajo, entonces, se le colocaría un nivel negativo, ¿sí? Dependiendo si la altura que tiene ese piso es, no sé, 3 metros, entonces se le llamaría el nivel -3, ¿sí? Porque está por debajo. Bien, entonces, acá en la multiplicación y división de los números enteros, entonces tenemos que, primero que nada, saber que la multiplicación y la división la podemos representar de diferentes maneras. Entonces, la primera y más usual es que nosotros la representamos con una X, ¿sí? Esa es, digamos, que la que nos enseñaron desde la escuela, ¿cierto? Pero resulta que esa misma multiplicación de 3 por 5 la podemos representar con un puntico en la mitad. Y resulta que esa misma multiplicación la podemos representar como el 3 y dentro de paréntesis el 5. Ahí no, aparentemente no dice qué operación es, ¿cierto? Pero es una multiplicación. O los dos números dentro de paréntesis también es una multiplicación y pues las 4 formas de representar la multiplicación, pues obviamente va a dar el mismo resultado. Ahora, para representar la división también hay diferentes símbolos. Entonces, uno es el más conocido, que es la rayita con los dos punticos, un puntico arriba y un puntico abajo. ¿Sí? Esa es una forma de representar una división, 15 dividido en 5. O podemos representarlo con esta línea en diagonal, que la llamamos slash, ¿sí? Esto me representa lo mismo que esto, 15 dividido en 5. O podemos también representarla como una fracción, 15 sobre 5, ¿sí? Esta línea horizontal, ¿qué me quiere decir? Que lo de arriba se está dividiendo entre lo de abajo. También me representa una división. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, en la guía nos dice que para multiplicar o dividir números enteros, se nos presentan dos casos. Entonces, el primer caso, ¿cuál es? Dice que los dos números tienen el mismo signo, ¿sí? Los dos números que se van a multiplicar o los dos números que se van a dividir. Si esos dos números tienen el mismo signo, se hace la multiplicación o la división como la sabemos hacer y el signo siempre va a ser positivo. Escúchenlo bien. Siempre el signo va a ser positivo si los dos números tienen el mismo signo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Bueno, de hecho tenemos 3. Entonces tenemos 3 por 2.
los dos números son positivos porque no tienen signo, ¿cierto? Entonces el resultado va a ser positivo, más 6, ¿sí? Y pues acá ya le quité el signo más 6 porque pues más 6 es lo mismo que 6 sin el más. Ahora, el segundo ejemplo, mire, menos 5 por menos 2. ¿Sí? Se están multiplicando dos números y los dos números son negativos. Entonces, como los dos números tienen signos iguales, el resultado siempre va a tener signo positivo y se hace la multiplicación. 5 por 2, 10 y ahí ya tenemos el resultado. Ahora, el tercer ejemplo, una división. En la división, entonces, pues en vez de multiplicar, pues tenemos que dividir, pero es el mismo, digamos que la misma regla. Entonces, mire que 18 dividido entre 6. Entonces, los dos números son positivos, 18 es positivo, 6 es positivo, entonces el resultado va a ser positivo. Y pues dividimos 18 entre 6, me da 6 por 3, 18, o sea, 18 entre 6 es 3. Entonces, es más 3, y como más 3 es lo mismo que 3 sin colocarle el signo. Dígame, Uber, levantó la mano. ¿Qué inquietud tiene o qué va a decir? Profe, no entendí el número de ejemplos. ¿El número qué? El número 2 donde dice ejemplos. ¿El que acabé de explicar, este? Sí, que por qué tienen signo menos ahí adentro del paréntesis. Bueno, entonces, esté muy atento, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Señora. Acá simplemente tenemos una multiplicación. ¿Por qué? Porque mire que los dos números, ¿sí? Tenemos menos 5 dentro de un paréntesis y dentro del otro paréntesis tenemos menos 2, ¿sí? Ahora, cuando hay dos números dentro de paréntesis y entre los paréntesis no hay ningún signo, ¿sí? Eso es una multiplicación. Es decir, se están multiplicando dos números que tienen el mismo signo, ¿sí? Los dos tienen signo negativo, es el mismo signo. Entonces, ¿qué se hace? El resultado queda con signo positivo, porque acuérdense, en la regla de si los dos números tienen el mismo signo, se multiplica o se divide dependiendo. Si es una multiplicación, pues se multiplica. Si es una división, pues se divide. Pero el resultado siempre va a ser positivo si los dos números tienen el mismo signo. Es decir, si los dos números son positivos, el resultado va a ser positivo. Pero si los dos números son negativos, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Es diferente que en la suma y en la resta, ¿sí? Son diferentes las reglas. Entonces, por eso, acá tenemos menos 5 por menos 2. ¿Sí? Dos números de igual signo, de signo negativo, que se están multiplicando. Como tienen el mismo signo los dos números, el resultado es positivo. Y pues se multiplica el 5 por el 2, que me da 10, o sea que el resultado sería más 10. Pero como más 10 es lo mismo que 10 sin colocarle el signo, entonces decimos que el resultado es 10. Ahora sí, Uber. Sí, señora. Ok, los demás, ¿tienen alguna pregunta, muchachos, hasta acá? No, señora. Bien, entonces No, vamos a señora. continuar. Listo, muchas gracias por la participación. Vamos a continuar entonces ahora con el siguiente caso. Entonces ya vimos cuando los dos números tienen el mismo signo, entonces el resultado siempre va a ser positivo. Ahora, el caso número... Ah, mire, acá nos faltó, nos traía la guía otro ejemplo. Sí, el ejemplo número 4, que miren que es un ejemplo de una división de dos números, ¿sí? De menos 42 dividido entre menos 7. Los dos números tienen signo negativo, ¿sí? Tienen signos iguales los dos porque es negativo. Entonces el resultado va a ser positivo y se hace la división. Entonces 42 dividido en 7 es 6 porque 6 por 7, 42. Entonces el resultado sería más 6. Pero como solamente ese es el resultado, más 6, colocar el 6 ya sin el signo positivo porque es lo mismo. ¿Listo?
Ahora entonces ya pasamos al caso número 2. El caso número 2 es lo contrario. Entonces, cuando ya los dos números no tienen signos iguales, sino que los dos números tienen signos diferentes, es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, cuando eso sucede, siempre el resultado va a ser negativo, ¿sí? Entonces, siempre que los dos números, uno sea positivo y el otro negativo, el resultado va a ser negativo. Pero pilas, esto es para multiplicación y división, porque para suma y resta nosotros ya vimos en la guía anterior las reglas, ¿cierto? Entonces, para sumar y restar eran diferentes las reglas. ¿Cómo eran las reglas para sumar y restar? A ver, alguien que me las recuerde, que como que me dio amnesia y se me olvidaron. Ayúdenme, por favor. Profe, habla con Karen. Hola, Karen, ¿cómo está? Bien, profe. ¿Me va a ayudar? Sí, profe, que si los signos son iguales, se deben que sumar. Y si Muy los bien. signos son diferentes, suma y resta, se resta. Entonces, ¿Y ya? vuelvo, le resumo. Entonces, para sumar o restar, habíamos visto las reglas, que ¿qué es? Que si los dos números tienen signos iguales, se sumaban y quedaban con el signo que tenían, ¿sí? Si eran los dos positivos, pues el resultado de la suma quedaba positivo. Pero si los dos números eran negativos, se sumaba y el resultado quedaba con signo negativo, ¿cierto? Ahora, si los signos eran diferentes, se restaban y el resultado quedaba con el signo del número mayor. Eso fue lo que vimos en la guía anterior. Ahora, acá en la multiplicación y la división hay unas reglas diferentes y ya vimos. Entonces, cuando los dos signos son iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Y cuando los dos signos son diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Tenemos menos 2 por 9, ¿sí? Los dos signos son diferentes porque menos 2 es negativo y 9 es positivo. Entonces el resultado va a ser negativo. Y hacemos la multiplicación. 2 por 9, 18. Listo, acá tenemos otra multiplicación. 5 por menos 6. ¿Sí? Fíjense que este paréntesis es muy importante. ¿Por qué? Porque si este paréntesis no estuviera, ahí diría 5 menos 6, ¿cierto? Y 5 menos 6, pues es una resta, ¿cierto? En cambio, con el paréntesis ya todo cambia. Con el paréntesis ya lo que esto me indica es que es una multiplicación. Entonces es una multiplicación de 5, que es positivo, por menos 6, que es negativo. Como los dos números tienen signos diferentes, ¿cierto? Entonces el resultado es negativo y se hace la multiplicación. 5 por 6, 30, ¿sí? Entonces el resultado sería menos 30. Ahora, el siguiente ejemplo es una división de menos 56 dividido en 7. Fíjense que menos 56 tiene signo negativo y 7 tiene signo positivo, tienen signos diferentes. Por tanto, el resultado va a ser negativo y el resultado de la división es 8 porque 7 por 8 es 56. Y por último, otra división. El 18 es positivo, dividido entre menos 2 y menos 2 es negativo. Los dos números tienen diferente signo. Como tienen diferente signo, entonces el resultado va a ser negativo y sencillamente dividimos 18 entre 2, que 18 entre 2 es 9 porque 2 por 9 es 18. ¿Sí? Ahora, esos dos casos que hablamos, que cuando los signos son iguales, el resultado es positivo y cuando los signos son diferentes, el resultado es negativo. En la multiplicación y en la división se conoce como la ley de signos, ¿sí? Así se conoce, se llama ley de signos y se suele decir de la siguiente manera. Se suele decir más por más es más, ¿sí? Y menos por menos
también es más, ¿sí? Pero más por menos es menos y menos por más es también menos, ¿sí? O sea, signos diferentes dan como resultado negativo y signos iguales dan como resultado positivo, ¿sí? Pero entonces es muy importante no confundir las reglas de suma y resta con las de multiplicación y división. Estos son diferentes. Entonces, esta ley de signos solamente la podemos aplicar para multiplicación y división. Ahora, después de que ya vimos esos ejemplos de cuando hay dos números que se están multiplicando o se están dividiendo, entonces vamos a mirar algunos ejemplos cuando hay dos o más, perdón, cuando hay tres o más números, ¿sí? Porque cuando hay dos, pues ya lo vimos, que era lo que estábamos analizando. Ahora, cuando hay tres o más números, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente debemos ser muy organizados e ir operando solamente de a dos números a la vez. Entonces acá tenemos el ejercicio A que me tiene menos 2 por 3 por menos 2. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es operar los primeros dos números. Entonces operamos estos dos números, tienen signos diferentes, menos 2 por 3, ¿sí? 3 es positivo, menos 2 es negativo, entonces el resultado va a ser negativo, ¿sí? Y 2 por 3 es 6, ¿cierto? Y este menos 2 que está dentro del paréntesis, pues lo vamos a colocar igualito, ¿sí? Porque ese todavía no le hemos hecho nada. Ahora, ¿qué me quedó? Una multiplicación de menos 6 por menos 2. Los dos tienen signos iguales, por tanto el resultado va a ser positivo. Y hago la multiplicación de 6 por 2 y 6 por 2 me da 12 positivo porque los dos números tienen signos iguales. Y acá ya tenemos pues la respuesta. Ahora tenemos otro ejercicio donde tenemos una división y unas divisiones y hay tres números. Entonces tenemos primero menos 36 dividido en 9 y dividido en menos 2. Entonces de la misma manera, primero vamos a operar de a dos números. Entonces menos 36 dividido en 9, menos 36 es negativo, 9 es positivo, así que el resultado va a ser negativo porque los dos números tienen signos diferentes y 36 dividido en 9 es 4, porque 9 por 4 es 36, así que el resultado es este menos 4. Pero este dividido en menos 2 lo tenemos que colocar abajo igualito, porque a ese no le hicimos nada todavía, entonces lo tenemos que copiar ahí al lado. Ahora, ¿qué me quedó? Menos 4 dividido en menos 2. Entonces, como son dos números que se están dividiendo, que tienen signos iguales, el resultado va a ser positivo. Y 4 dividido en 2 me da 2 porque 2 por 2 es 4, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, señora. ¿Los demás? Sí, profe, yo entendí. Sí, profe. Bien, entonces vamos a pasar al último ejemplo, que es el ejemplo C. Entonces, en el ejemplo C tenemos una multiplicación acá de 5 por menos 2, luego por 3, luego por 4 y luego dividido en 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que ir operando de a 2, ¿sí? Entonces, tenemos acá 5 por menos 2. Entonces, 5 es positivo y el menos 2 es negativo. Signos diferentes da como resultado negativo. Entonces, el menos y 5 por 2 es 10. Fíjese que solamente este menos 10 es el resultado de este 5 por menos 2. Entonces, este por 3, este puntico de por 3 por 4 dividido en 6, lo tengo que copiar igualito en el siguiente renglón. No lo puedo dejar y olvidarme de él o quitarlo, no, tengo que colocarlo.
¿cierto? Entonces ahora vamos a operar los siguientes dos números. Menos 10 por 3, dos números con diferente signo. Menos 10 es negativo, 3 es positivo, menos 10 por 3, menos 30, y este por 4 dividido en 6, ¿cierto? No hice nada con ellos, entonces me toca colocarlo acá igualito al lado del menos 30, que es el resultado de operar menos 10 por 3. Lo coloco ahí al lado igualito, y ahora voy a operar este menos 30 por 4. Son números con signos diferentes, por tanto el resultado va a ser negativo, ¿sí? Negativo. Y hago la multiplicación, 4 por 3, 12, y un 0 acá del 30, entonces menos 120. Y este dividido en 6, yo no he dividido todavía entre 6, me toca colocarlo ahí debajo. Y por último, ya divido los dos números, menos 120 dividido en 6. Y eso me da menos 20, porque estos dos números tienen signos diferentes. Mire que menos 120 es negativo y el 6 es positivo. Entonces, como son números con signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Y 120 dividido en 6, 6 por 2, 12, y un 0 más para que sea 120, ¿cierto? Entonces, 6 por 20, 120. Pero como era menos 120 entre 6, el resultado es menos 20. Listo, chicos. Hasta ahí entonces los ejemplos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, señora. ¿Los demás? No, señora profe. Ok. Bueno, entonces ya viene la parte práctica que ustedes deben realizar, que es el taller. Entonces el taller es bien sencillo. Tenemos acá los puntos del 1 al 10. Me dice, calcula teniendo en cuenta que ambos números tienen el mismo signo. O sea, ya le están diciendo que los dos números tienen el mismo signo. Ahora, ¿qué es muy importante, muchachos? Que hagamos el trabajo a conciencia, que no usemos calculadoras, que ejercitemos nuestra mente, y por ese motivo todos los ejercicios deben tener su procedimiento. Entonces usted me dirá, ¿pero cuál procedimiento? Por ejemplo, este, 7 por 8, pues es 56. Eso no necesitaron ni un minuto para hacerlo. Este pues no tiene ningún procedimiento, ¿cierto? Porque es una tabla de multiplicar, este tampoco, pero ya 9 por menos 69, ¿cierto? Yo estoy segura que ustedes no se saben la tabla del 9 por el 69. Entonces es necesario que me hagan el procedimiento de la multiplicación. Lo mismo, por ejemplo, esta división, pues tampoco, porque no necesita procedimiento porque están las tablas, ¿sí? Por acá, alguien que me diga cuánto da el resultado de esta división. A ver cómo están de las tablas de multiplicar. 9 por 7. 9 Muy por 7, bien. 7, profe. Ajá, 7. muy bien. Entonces es 7 el resultado. Entonces no necesita procedimiento. Pero, por ejemplo, por acá tenemos el ejercicio número 8. Yo sé que ustedes esta multiplicación todavía no he encontrado el niño que tenga esa habilidad matemática para hacer la multiplicación mental. Entonces, deben hacer la operación, ¿sí? Lo mismo esta, lo mismo, sí, las que son un poquito que se salen de las tablas de multiplicar, entonces hacemos la operación para que no se nos olviden hacer esas operaciones, porque es importante que cuando lleguemos a 11 nos acordemos cómo se hacen esas operaciones a mano, porque allí cuando llegamos a 11, pues la idea es que presentemos una prueba ITFES que nos vaya muy bien, y algunas veces se les ha olvidado a ustedes hacer esas operaciones básicas precisamente porque no practicamos. Entonces, pues lo que no se practica se olvida, muchachos. Ahora, luego en la siguiente página, espérame un segundito. Luego en la siguiente página, entonces vienen otros ejercicios y
también muy sencillos. Me dice operar teniendo en cuenta que los dos números tienen signos diferentes. Es más, ni siquiera les dejé para que ustedes, "Ay, ¿será que tienen diferente o igual?" Ya saben ahí que tienen diferente signo. Y entonces lo mismo. Entonces, algunos muy probablemente no necesitan un procedimiento, pero otros, chicos, en la medida de lo posible, cuando quieran decir algo, activen el micrófono, a menos que no les sirva, ¿sí? Acá Miguel me está diciendo por el chat que el 10, el resultado es 33. Muestre, a ver, miramos, el 10, el resultado es 33. La verdad no sé porque no he hecho la operación, ¿sí? Si hacemos la operación y esa da la división, pues listo, ¿sí? Bien, entonces, con los ejercicios acá del 11 al 30, entonces lo mismo hacer las operaciones, las que son un poquito más complejas, que no nos las sabemos en las tablas, las hacemos ahí al ladito. Yo sé que no se van a demorar mucho tiempo haciéndolas y las pueden hacer. Ahora, por último, los ejercicios del 31 al 40, entonces tienen que hacer las multiplicaciones o las divisiones, pero ya tienen 3 números o más. Entonces, el 31 está muy sencillo. Acuérdense que primero operan estos dos números, luego ese resultado lo operan con el tercer número, así el 31, el 32 y el 33. Ahora acá el 34, de pronto ustedes se asustan un poco. Chicos, por favor, Tatiana, no sé si es que no les sirve el micrófono y Miguel, por favor, cuando necesiten preguntar algo, háblenlo en el micrófono, ¿listo? Activen el micrófono y lo hablen. Y en cuanto a la pregunta de Tatiana, sí, en el punto 10, pues debe hacerse una división, porque mire que es una división de dos números que tienen el mismo signo. Bien, ahora en el ejercicio número 34, entonces de pronto algunos se me asustan porque ven corchetes. Corchetes son estos que son como cuadraditos y ven paréntesis, entonces, uy, eso está difícil, pero no, no es que esté difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire que todo este corchete grande, ¿sí? El cuadradito, se está dividiendo entre el resultado de este corchete de acá grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos toca hacer las operaciones que están dentro de esos corchetes. Y cuando ya tengamos el resultado de esos corchetes, ahí sí hacemos la división que hay entre esos dos corchetes. Es decir, que primero hacemos esta multiplicación de 8 por menos 5, ¿sí? Sacamos el resultado dividido y luego el resultado de hacer esta multiplicación menos 2 por 10. Y luego sí dividimos los dos resultados. ¿Es claro, chicos? Sí, señora, está muy fácil. Está muy Sí, fácil, señora. sí. Profe, está fácil y yo ya hice el trabajo. Ok, listo. Entonces espero trabajos bien organizaditos y bien con el procedimiento, ¿yo? Bueno, el 35 está muy sencillo. Acá el 36 también tienen que hacer lo mismo, es decir, primero hacen esta operación y dividido entre esta operación. Entonces tienen que hacer la multiplicación acá primero y luego acá la otra multiplicación y luego si los dos resultados los dividen. Lo mismo con los otros que tienen así corchetes. Listo. No le entiendo, Miguel, la pregunta que si se puede hacer en PDF. Active el micrófono y me habla, por favor. Ok, listo. Miguel tiene el micrófono dañado. Que no le entiendo. Que si puede ser el PDF, o sea, que si arma el PDF y al final cuando me vaya a enviar las fotos, no me envía las fotos, sino el PDF, o cómo, no entiendo.
Bueno, chicos, no sé si es lo que me está preguntando Miguel, pero pues sí, para todos, pues en la medida de lo posible me pueden enviar Profe, el PDF. profe, Señor, Miguel lo que está diciendo es de meterse a PDF y realizar el trabajo ahí. no, eso no. Debemos ejercitar tanto nuestra mente como nuestra mano. Entonces, yo sé que ustedes escribiendo -8 por 11 y resolviendo en el cuaderno, sé que no se van a demorar una eternidad, sé que lo pueden hacer. Entonces, no, en el PDF no. ¿Listo? O sea, en el cuaderno. Y las operaciones, las que son un poco más complicadas, que no son las de las tablas, entonces al ladito la multiplicación o la división pertinente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, señora. Los demás. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, les deseo éxitos en la realización de la guía, que les vaya muy bien. Por favor, si tienen alguna duda puntual, pues ya saben que pueden comunicarse conmigo al interno. Recuerden pues que al interno pues me dicen dudas puntuales, porque pues ya tuvimos este espacio para poderles explicar. Brian levantó la mano, señor. Pilar, señora. Profe, esto era para decirle que Steven está aquí en la clase conmigo. ¿Quién? Steven. Ah, Brian Steven. Sí, señora. Ah, bueno, sí, señora. Yo ya hablé con él y pues él ya sabe el compromiso que tenemos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, gracias, Pilar. Profe, Brian ¿le iba a puedo decir... hacer, Sí, Luna. profe, le puedo hacer una pregunta sobre lo de mañana? Sí, señora. Pues, Esto nos o si toca ir quiere con la el llamo. uniforme de gala, pero es para que de una vez le diga a los otros dos. Sí, bueno, sí, aprovechemos de que ahí está Brian con Pilar, ¿cierto? Y que está Tatiana, también está, ¿cierto? Tatiana. Tatiana, ¿me escucha? Por favor, ¿me responde? Profe, ¿me hace favor y me lo puede repetir? Señora. Bueno, entonces, tanto Luna como Brian, como Tatiana Mieles, entonces efectivamente, mañana a las 9 de la mañana, entonces deben ir al punto Vive Digital con el uniforme de gala para asistir a lo de la mesa, la primera mesa de infancia y adolescencia de la Comisaría de Familia. ¿Alguna otra No, yo pregunta? no puedo ir. Yo estoy acá en Filipinas. ¿Yo cómo quiere que yo vaya? Brian, es solamente, es Brian Durán, ¿sí? Brian Durán, Tatiana Mieles y Luna Clavijo. ¿Lista, Luna? ¿Aclarada la inquietud? Sí, señora. Gracias. Listo, entonces recordarles a los tres, recuerden los demás, no es que de pronto lleguen allá todos, solamente Luna, Clavijo, Brian Durán y Tatiana Mieles. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces una feliz tarde y hasta luego, que se me va a cortar la videollamada. ¿Listo? Si se corta, entonces ya quedamos despedidos. Chao, profe. Chao, muchachos, que estén muy bien.